Vamos entonces a empezar el análisis. Vamos a hacer un análisis del primer viaje del apóstol Pablo. Repito, hoy no vamos a terminarlo porque es extenso, pero vamos a sustraer cosas importantes, gloria al Señor, de este pasaje. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Primer viaje misionero del apóstol Pablo. El último de los apóstoles, el último. Gloria al Señor. Qué importante es analizar los viajes misioneros del apóstol Pablo, porque cada viaje trae cierta particularidad y podemos extraer y edificar nuestra vida espiritual. Así que prepare allá notas, cuaderno, para que apunte esto que vamos a resaltar, que estoy completamente convencido que su vida espiritual va a tener crecimiento a través de esta enseñanza. Hechos capítulo 13, verso 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, vamos a hacerlo hoy de manera estilo sermón, para que el pueblo pueda entender. Vamos versículo por versículo. Amén. Vamos versículo por versículo. De tal manera que vamos ampliando y vamos dejando al Espíritu Santo trayéndonos esto que está ahí. Hay veces leemos, pero no nos damos cuenta que cada versículo trae un tesoro para nuestra vida espiritual. Sadiel, vamos a leer. Lea el 1, el 2 y el 3. Amén. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a analizar estos primeros 3 versículos. Repito, vamos a hacer una especie de sermón expositivo. Vamos a hacer un sermón expositivo, versículo por versículo, analizando el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Antioquía está a aproximadamente un poco más de 500 kilómetros de Jerusalén. Antioquía fue la segunda sede del Evangelio. El Evangelio inicia en Jerusalén, con el apóstol Pedro y los apóstoles. Pero muchos de esos cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano y huyeron a Antioquía de Siria. Eso queda ubicado en Siria, justo a 500, un poco más de 500 kilómetros de Jerusalén. Antioquía de Siria. Un dato importante: la primera vez que a los discípulos se les llamó cristianos, la primera vez a donde los salvos se les llamó cristianos fue en Antioquía. Ahí fue, en esa ciudad, fue la cuna del evangelismo. Fue la cuna donde la iglesia primitiva comenzó a enviar misioneros, y los enviaba y ellos regresaban para traer cuentas a Antioquía. Repito, Jerusalén fue la primera, pero hubo tanta presión por los mismos judíos, judaizantes, que persiguieron a los discípulos del Señor, que tuvieron que trasladar su sede principal a Antioquía de Siria. Y repito, era la cuna
del Evangelio. De allí Dios levantó y delegó misioneros para expandir el Evangelio. Importante este dato, ¿no, amados? Porque ¿por qué nos llaman cristianos? No, repito, en esa ciudad dice que había más o menos 200,000 habitantes y 100,000 de ellos eran cristianos. Era una ciudad cristiana que habían creído en el Evangelio. Otro dato importante de Antioquía es que fue la primera vez que una ciudad gentil se mezcló con los judíos referente al cristianismo. En Jerusalén solo eran judíos convertidos a Cristo. Antioquía era una ciudad gentil, Antioquía de Siria, y fue allí donde los gentiles comenzaron a recibir el Evangelio. Tremendo. Fue la primera ciudad donde los gentiles comenzaron también a recibir la gracia que los judíos habían recibido. No olviden lo que dice Juan capítulo 1. Dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces Antioquía fue la pionera donde el cristianismo, el evangelio de Cristo, se compartió con los judíos. Entonces tomen apuntes, porque esta ciudad de Antioquía de Siria no se confunda, porque ahorita vamos a hablar de otra Antioquía, pero que no es Siria, es otra Antioquía y hace parte del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces, importante este dato. Entonces, continuamos leyendo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Fíjense que era una sede principal, era una iglesia prácticamente establecida. Ya habían profetas, ya habían maestros. Entre ellos, la Biblia los nombra. Estaba Bernabé. Bernabé era original de Chipre, la isla que estaba en el Mediterráneo y que está en el Mediterráneo. Chipre fue parte del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Ya vamos para allá, pero hablemos de esos maestros y profetas que estaban ya en la iglesia de Antioquía. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Saulo es Pablo. Ya les voy a explicar algo muy interesante sobre este personaje principal por el cual hoy vamos a enseñar, que es el apóstol Pablo. En el versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando. O sea que había unanimidad. Era una iglesia que ayunaba. Era una iglesia que ministraba. ¿Qué significa ministrar al Señor? Significa que era una iglesia que adoraba, que se mantenían unánimes cantando, orando, ayunando. ¿Por qué? Porque así comienzan los grandes avivamientos: oración, ayuno, lectura de la palabra. Por eso Antioquía fue una pionera. Fue, como se dice, el horno donde se cocieron los misioneros que fueron enviados a diferentes partes de Asia. Y dice que mientras estaban ministrando al Señor, el Espíritu Santo habló. Qué precioso esto. Y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Qué lindo cuando es el Espíritu Santo quien delega. Qué precioso cuando es el Espíritu Santo quien llama al ministerio. Vamos a encajarnos aquí un poquito, porque estamos en un tiempo donde muchos se autollaman. Hay gente que se siente mal porque dicen: a mí no me dan oportunidad. A mí el pastor no me tiene en cuenta. Mucha gente hoy en día quiere servir en la iglesia porque quieren cantar, predicar. Pero no se trata, amigos, de hacer algo para Dios. Es mirar si realmente he sido llamado para hacer eso.
Y fíjese que cómo empieza el llamado. Ellos estaban en ayuno. Ellos estaban ministrando al Señor en oración. Y de repente el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para una misión. Y habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y se despidieron. Empecemos aquí con algo interesante, porque aquí vemos el llamado ministerial. ¿Cómo yo sé que Dios me llamó al ministerio? La iglesia ha tenido fracasos en muchas áreas, porque hay veces se tiene dentro del ministerio gente que Dios no llamó. Gente que solamente le gustó hacer algo y se autollamaron y hasta buscaron la manera que se les diera una oportunidad, pero son gente que Dios no llamó al ministerio. Conozco gente que son pastores, pero no han sido llamados a pastorear. ¿Y cómo uno lo sabe? Por los frutos. Hay gente que Dios no los llamó a evangelizar, Dios nos los llamó al ministerio y se autollaman, y esos son los que escandalizan la obra de Dios. Quizás usted que me ve está escandalizado porque alguien predicó una herejía o alguien administró mal la palabra de Dios. Déjeme decirle algo, quizás usted escuchó o fue a una iglesia donde hay un líder que no fue llamado por el Espíritu Santo. Hoy en nuestra época, en este siglo, tenemos cantidad de gente haciendo cosas para Dios sin Dios pedírselo. Carlos, ¿has tenido alguna experiencia así? ¿Alguna vez has visto esto en los tiempos que llevas en el Evangelio? ¿Has logrado captar personas que se autollaman porque se emocionan y comienzan a ejercer algo dentro del ministerio, pero lo que hacen es perturbar el Evangelio? Sí, pastor, efectivamente, en el tiempo que llevo en el Evangelio he visto muchos hombres y mujeres también que han querido, en cierto punto, subestimar el trabajo de los pastores. Me tocó una oportunidad de ver una pareja que quería ser pastores, porque de una otra forma miraban como algún tipo de privilegio. Y ellos, conozco a unos que se fueron de la iglesia y fundaron una obra, pastor, y de verdad que les fue muy mal con la comunidad porque no tenían el llamamiento. Y qué importante es saber que lo que hacemos es por voluntad de Dios, porque tenemos su respaldo. Cuando hacemos las cosas, llámese por rebeldía o por algo que no tiene nada que ver con Dios, sino porque queremos, entonces nos va mal. Es importante buscar la dirección del Espíritu Santo en todas estas cosas, como pasó acá, que vemos cómo el Espíritu Santo les ministró, o ellos ministrando al Espíritu. No fue que el Espíritu Santo les ministró a ellos, sino que cuando el pueblo se entrega a una adoración genuina, el Espíritu Santo puede apartarlos. Hay gente que cree ser llamado por sus propias fuerzas, pero precisamente no les va bien por eso, porque no es de Dios el llamado. Hay un detalle, mucha gente cree que porque estudia la Biblia o entra en un seminario teológico o estudia hermenéutica, homilética, teología, creen que porque ejercen un discipulado ya tienen el llamado. Una cosa es estudiar, que yo se lo recomiendo, hay que estudiar porque eso es parte del llamamiento. Cuando tienes un llamado, usted siente el deseo de estudiar la Biblia. Hay gente, voy a los dos extremos. Hay gente que dice, eso Dios me llamó y no necesito estudiar la Biblia. Entonces, ¿qué vas a predicar? Por eso hay gente hablando un poco de cosas incoherentes. Predican sus sueños, predican visiones, predican sus razones, menos la Biblia, porque no les gusta estudiar la palabra de Dios y dicen, eso yo no necesito estudiar porque Dios me llamó. No, si Dios te llamó, Él va a producir en ti anhelo de estudiar la palabra y buscarás maestros, buscarás quien te disipule bajo el conocimiento de la palabra. Pero vamos al otro extremo, hay gente que estudia y no tienen un llamado. Yo le digo a los cristianos, estudien, pero miren si fueron llamados al ministerio. Si lo que estás haciendo realmente es el llamado de Dios, y ya les voy a dar unos tips para que usted más o menos tenga una presunción si eres llamado a cierta área del ministerio. Repito,
Hoy la iglesia ha sido completamente escandalizada por gente que no tiene llamado. El Espíritu Santo no los llamó. Muchos se autollaman porque se lucran con el evangelio. Otros porque agarran fama con el evangelio. Otros porque les gusta. Aprendieron a hablar, aprendieron a hacer algo y creen que eso es un llamado. Entonces, ¿cómo sé que tengo un llamado? Hace un tiempo yo escribí, y aquí lo tengo, y tomen nota. ¿Cómo sé que tengo un llamado? ¿Cómo sé que tengo un llamado al ministerio para ejercer algo en el ministerio del Señor? Primero, el Señor ha colocado pasión en mi corazón sobre a lo cual Él me llamó. Hay pasión. Pasión. ¿Sabe qué es pasión? Sadiel, cuando te hablo de pasión, ¿qué significa para usted pasión? Yo creo que la pasión, pastor, es hacer algo como con un gran deseo, como con un anhelo, como que lo haces, te encanta hacerlo, te deleitas. Yo tengo una expresión personal. Pasión es romper límites. Cuando estás apasionado por algo, tú rompes límites, dedicas tiempo, recursos, rompes esquemas porque estás apasionado. Cuando Dios te llama y te da un llamamiento, Él produce pasión. Él nunca te va a llamar a algo que usted no quiere. Él primero te apasiona. Si te llamó a la predicación de la palabra, vas a estar estudiando la palabra, amas la palabra, escudriñas la palabra. ¿Cómo que hay predicadores que no estudian la Biblia? ¿Cómo que hay gente que quiere subir a un altar y no se sabe ni los libros de la Biblia? No tienen pasión. No. El llamado produce pasión. Por ejemplo, si tu llamado es la alabanza, vas a estar escuchando música, vas a estar perfeccionando el arte de tocar el instrumento. Es importante. Repito, mucha gente dice, ay, yo no sé para qué Dios me llamó. Empieza por ahí. ¿Qué fue? ¿A dónde? ¿En qué área sientes pasión? Iván, Pastor Iván, creo que usted en el transcurso del tiempo que has llevado en la obra del Señor, creo que usted experimentó eso. Usted es pastor. Y esto es algo que no es que me gustó y por un momento, no. El llamado produce una pasión y pasan años y usted sigue apasionado por lo que hace para el Señor. Pastor José Manuel, como usted lo dice, yo lo viví, como dice uno, en carne propia, ¿sí? Porque cuando estaba en mi trabajo secular, yo había días que llegaba a trabajar y no me hallaba, no me sentía bien, quería estar estudiando la palabra, quería estar en la iglesia, quería estar, como dijo el mismo Jesús, en los negocios de mi Padre, ¿sí? Creo que ese es el llamado de Dios. Cuando yo hago las cosas por amor, sin esperar nada a cambio. Bien, Carlos, dame la diferencia entre pasión y emoción, porque hay gente que las confunde. Cuando hay pasión, quiero decir que por ahí va mi llamado, pero hay gente que tiene emoción. ¿Cuál cree usted que es la diferencia entre pasión y emoción? Bueno, precisamente pasión nos lleva, como usted dijo, a romper esquemas e incluso a pesar de las necesidades. Alguien que tiene un llamado y que tiene una pasión por algún llamado en particular, no le importan las circunstancias, no le importan las necesidades, no le importa lo que esté viviendo en el momento, por difícil que sea, permanece allí en lo que Dios lo ha llamado. Pero el que tiene la emoción, cuando viene cualquier temblorcito, con cualquier movida de mata, sencillamente abandona el llamado, el supuesto llamado en que Dios los llamó. Por eso dice que el asalariado deja las ovejas. Esto pasa. El que es apasionado por Dios, si Dios te llamó a pastorear, tú estarás al frente de la obra en medio de cualquier situación, porque es un llamado. ¿Cuánta gente dice, ay, Dios me llamó a la alabanza? Usted es instructor de música. ¿Y cuánta gente empieza estudiando? Ay, yo quiero aprender do, re, mi, y se emocionan. ¿Y qué pasa? Abandonan rápidamente, porque es que muchos se emocionan porque ven quizás al maestro como toca. Y ellos quieren tocar de una vez. Entonces sienten como esa emoción. Y cuando uno comienza a darle algo de teoría, simplemente se aburren y
y abandonan la clase. Eso me ha pasado cuando hacemos la instrucción de la escuela bíblica en la iglesia. Mucha gente dice, yo quiero predicar. Y cuando comienzan a ver temas profundos, escatología, apologética, temas profundos de la Biblia, se desaniman porque no entienden. Y ya dejan de asistir a la clase. No quieren profundizar su conocimiento. Por eso vemos predicadores que solamente hablan del ciego Bartimeo, y aunque eso es profundo, pero predicaciones que no llegan al corazón. Simplemente leen un versículo y lo interpretan a su propia manera, Superficial. sabiendo que la Biblia hay que tener mucho cuidado para interpretarla. Existe la hermenéutica, que es la ciencia que nos ayuda a interpretar el texto, mirar la cultura en que fue escrita, para quién fue escrito, mirar el contexto. Son cosas importantes que todo predicador debe saber. Y cuando eres llamado, te interesa por eso. Hay una pasión por aprender. Lastimosamente, repito, hay gente que blasfema el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos pseudo, o no sé cómo llamarlos, gente que se autollamó y abrió un garaje y dijo, soy pastor, y están escandalizando la obra de Dios, están dañando el evangelio, están vendiendo cosas. Por ejemplo, hay gente que toma la Biblia literalmente y comienzan a vender objetos y les echan aceite y hacen un montón de barbaridades. Son gente que Dios no llamó, gente que no tiene el llamado. El llamado de Dios siempre va ligado con el fundamento de la palabra. Escuchen esto. El llamado de Dios va fundamentado con su palabra. No se va a salir de la Biblia, porque Dios es correcto en las cosas. Entonces, número 1, pasión. Pasión. Número 2, ¿cómo sé que tengo un llamado? Porque el Señor preparó un escenario, incluyendo lo que necesitabas para desarrollar ese llamado, aun cuando lo veías imposible. Cuando Dios te llama, Él prepara un escenario. Usted no necesita ir a donde el pastor, ay pastor, déjeme predicar, ay venga, es que Dios me usa, usted no necesita estar rogando que le den oportunidad. Cuando tienes el llamado, Dios te abre las puertas. La gente que está alrededor, los líderes o el pastor, observa en ti lo que Dios puso, y en vez de usted estar rogando que le den, al contrario, te llaman. El llamado te busca, tú no buscas el llamado. Carlos, ¿comprendió esto? Tú no buscas el llamado te busca a ti. Claro, sí. Porque en ocasiones conozco gente que, la mayoría de los pastores, ejemplo, dicen que no querían ser pastor. Ahí está el secreto del llamado, porque mucha gente no quiere hacer algo porque siente una gran responsabilidad. Y ahí es donde Dios le dice, yo te llamo, pero la persona no quiere realmente porque entiende que hay una responsabilidad, un compromiso espiritual, una búsqueda constante, y entonces de esa u otra forma no quiere. Por eso es que el llamado en una persona siempre va a manifestar, aunque lo haga muy bien. En la intimidad uno ha conversado con unos pastores y le dicen, yo no quería ser pastor, pero es porque Dios quería, precisamente. La gente que quiere, yo quiero ser pastor, por lo general termina cometiendo muchos errores y, como usted dice, blasfemando lo que es el evangelio, la misma palabra. Eso es bíblico. Jesús le dijo al endemoniado gadareno, el endemoniado, ay Señor, te quiero seguir. No, mijo, váyase allá a su ciudad y cuente lo que Dios hizo. Los que se ofrecieron, Jesús les dijo no, y a los que no se ofrecieron, a esos Jesús los llamó. Sadiel, ¿qué le podemos decir a las personas que dicen, es que en la iglesia hay una, no sé, no voy a decir esa expresión, en la iglesia hay una especie de conjunto, vamos a decirlo así, vamos a hacer un eufemismo. Ay, es que el pastor prefiere a A o B, y a mí no me dan oportunidad, entonces me voy para otra iglesia. Mire, hay gente que está en la iglesia solo por oportunidades, porque ellos están buscando el llamado. Cuando tienes un llamado, usted no necesita estar autopropagándose.
Porque hay gente que dice, es que yo sí predico bien, es que yo sí canto, es que la gente no ve lo que Dios puso en mí. Usted no necesita autopropagarse. Cuando Dios te llama, el mismo llamado hace que usted sobresalga de las demás personas. Pregunta Sadiel. David, que era el menor de la casa de su padre Isaí, mandó a hacer panfletos diciendo, sé tocar el arpa, cualquier cosa, díganle a Saúl que yo puedo tocar y que yo puedo espantar los demonios que le atormentan. No, tanto que el día que Samuel fue a buscar a David, el papá ni siquiera lo presentó, pero el llamado buscó a David. David estaba por allá sucio apacentando las ovejas. Y hay gente que está dolida y se quiere cambiar de iglesia que porque no le dan oportunidad. Cuando Dios te llama, Él mismo te da la oportunidad, te abre un escenario, abre puertas. Sadiel. Exactamente, así es, pastor. El ejemplo que usted ya estaba dando de David, muy claro. David ni siquiera fue mencionado por la boca de su padre. Claro, Samuel pregunta, ¿hay otro hijo? ¿Tienes otro hijo? Porque ninguno de los que estaban, hoy sí, uno que está allá en el campo, en el monte, cuidando las ovejas. Imagínese el talento de David, lo que David hacía, tocar el instrumento, y desde ese monte, metido allá en lo profundo, podríamos decirlo, del campo, de allí Dios lo trae. El mismo Dios preparó el escenario y dijo a Samuel, ese es, úngémelo. Imagínese, y David llegó a ser reconocido en el lugar donde llegó. Entonces yo creo, pastor, que ese tipo de gente que está buscando, yo creo que es la menos que Dios les abre puerta. Y el problema es este. ¿Usted se imagina la cara de los hermanos de David? Oiga, yo soy el mayor. Oiga, yo soy más acuerpado, yo sí merezco ser el futuro rey de Israel. Hay gente que dice así, yo llevo más años en la iglesia que ese, así que a mí me deben dar ese privilegio. Oiga, el llamado no viene por la cantidad de años que usted lleve en la iglesia. Si quiere, escríbalo en Facebook, ¿salió, no? El llamado no viene por la cantidad de años que usted lleva en la iglesia, porque usted es más antiguo, o porque diezme más, o porque ofrende más. Dios puede llamar a una persona nueva y darle capacidad mayor y gracia mayor que tú. Y debes respetar a quien Dios llama. Porque hay gente que se siente dolida. Ay, yo llegué primero que él y yo debería estar ahí. Cállese y respete el llamado que Dios le dio a esa persona. Cuando Dios quiere llamar, no hay quien lo detenga. Él es soberano, Carlos. Dios llama a quien quiere, no importa el tiempo que lleve de convertido. Exacto. En ocasiones nosotros vemos personas así porque no tienen, podemos creer que no tienen convertimiento, porque el llamado no viene ni por los años como usted lo dice, pero vemos que en el caso de David, como usted decía, nadie pensaba en él, y realmente como era pequeño, yo creo que Dios, como lo dice en la misma escritura, veía era lo que él tenía en su interior. Porque hay mucha gente que puede tener el conocimiento, pero no tiene la disponibilidad, no tiene la entrega, esa pasión que Dios amerita. Dios no va a llamar a gente capacitada por lo general. Hay mucha gente que puede decir que él es el que merece estar en ese lugar porque tiene los estudios de teología, ¿verdad? Ahí está la otra cara de la moneda. Porque Dios no llama a gente preparada, Dios capacita a los que llama. O sea que los que Dios llama, aunque repita eso para que lo pongan ahí en Facebook. ¿Cómo? Dios no llama capacitados. Dios no llama a capacitados. Él capacita a los llamados. Él capacita a los que llama. Wow. Firma Carlos Betancourt. Vamos, continúa. Sí, porque mucha gente piensa que el nivel, el conocimiento, el estudio es lo que el pastor debe ver en él para colocarlo en X puesto en la iglesia, o lo que Dios debe ver. Pero más allá, cuando vemos el cuerpo de los hermanos de David y vemos el tamañito, y la gente ve eso por el tamaño, la jerarquía, el conocimiento, el tiempo, y Dios está viendo es un corazón dispuesto a servirle en la obra. Muy bien. Entonces, mira que estamos en los 3 primeros versículos del primer viaje misionero de Pablo, y quería resaltar esto porque ellos fueron escogidos por el Espíritu Santo, fueron llamados. Número 1, como sé que tengo un llamado, puso pasión en mí, preparó un escenario. 2, número 3, la mayoría de personas aprueban y se sienten bien
por lo que haces. ¿Cómo sabes que es tu llamado? Porque la facultad de convocación, lo que produces en las personas cuando haces lo que Dios te llamó, aprueba tu llamado. ¿Escuchó eso? Hay gente que conoce la Biblia de pasta a pasta, han estudiado de todo, y cuando predican no producen nada en el corazón del pecador. Solo conocimiento, sin unción, sin poder, sin llamamiento, y no hay nada. Conozco músicos excelentes, conocen la música de pe a pa, pero cuando cantan no hay unción, no hay gracia, no llevan al pueblo a la adoración, solo teoría. Sí, se escucha bien, sí, pero no llevan al pueblo a la adoración, solo están ahí para mostrarse. Cuando tienes el llamamiento, ¿cómo sé que tengo un llamado? Porque lo que hago produce en el que me ve la bendición de Dios. Aleluya. Produce frutos. Gente se convierte, hay quebrantamiento, hay transformación. Sé que lo que hago está dando fruto. Y le digo a personas, deje de insistir en algo a lo que Dios no te llamó. Y hablo con autoridad del Espíritu. No insista en algo a lo cual Dios no te llamó. No insista, no le eche la culpa a Julano, a Sutano. Dios no te llamó, punto. Ese no es tu llamado. Ay, es que a la gente no le gusta porque Dios está conmigo y me tienen envidia. No, no es envidia. Si no ves frutos en lo que haces, piensa, Dios me llamó a esto. Una de las cosas importantes, repito, para saber si tienes un llamado ministerial, sea para cualquier área, es que lo que haces produce frutos. Hay conversión, hay quebrantamiento, hay muchas cosas que Dios produce cuando lo haces, porque es Él en ti. ¿Qué cosa importante es esto? Cuarto, a pesar de los altibajos de la vida, donde te sientes tentado a abandonarlo todo, siempre pasa algo y continúas en tu llamado. Cuando tienes un llamado al ministerio, por más que digas, ya no aguanto más, dejo todo, algo pasa y Dios otra vez te levanta. Porque el llamado es irrevocable. Dios nunca te lo quita y Dios siempre va a estar allí animando a sus siervos para que sigan adelante. Eso es algo muy importante. Por eso hay muchos de los que me ven que usted dice, ya no aguanto más, dejo de pastorear, y algo pasa y Dios otra vez te levanta, te ha fortalecido. ¿Te ha pasado eso, Carlos, alguna vez? Bueno, muchas veces porque hay momentos en que Dios busca fruto en uno mismo, busca frutos, y entonces quizás no lo haya y uno se siente como incapaz de dar la talla por Dios. Y en mi caso a veces me he sentido muy incapaz y poco efectivo. Y es entonces cuando digo, ¿de qué vale la pena seguir acá? Me ha pasado por mi mente muchas veces, ¿de qué vale la pena haberle hecho caso a Dios y estar en este lugar? Me lo he dicho muchas veces y se lo he dicho al Espíritu Santo en oración. ¿Por qué me traiste acá? Me quiero ir caminando, pastor, le he dicho esas palabras. Sí, y entonces hay un momento en que el mismo Espíritu te hace sentir que aguanta un poco más, porque siempre me acuerdo de Pablo atado al cepo. O sea, que para mí indica el momento de la dificultad que puedo yo vivir. En estos momentos Dios me trae a mi mente de que estando en el cepo amarrado, Él comenzó a adorar. Y estando allí en ese conflicto, divagando en mi mente entre sí, ¿por qué? Haciéndole preguntas a Dios, no me queda de otra que de adorarlo. Yo tomo la guitarra y comienzo a cantar y adorar al Señor y siento continuar con fuerzas, a pesar de que hay un porcentaje en mí que me dice no sigas, pero hay algo más fuerte que me dice continúa. Aquí nace una particularidad del llamado. Cuando Dios te llama, escúcheme en esto, Dios te va a llamar a hacer algo que humanamente no vas a poder ser capaz. Por eso es que nuestra humanidad quiere correr, porque humanamente Dios nunca te va a llamar a algo que tú puedes. Porque si Dios te llama a algo que tú puedes, ya no es Él, sino tú. Por eso hay veces Dios nos da responsabilidades. Por eso hay veces Dios nos da cosas
que nosotros no podemos para que Él sea glorificado. ¿Escucharon eso? Así que hay gente que dice, no, yo no soy capaz. Pero si Dios te la está dando, si Dios te dio ese ministerio, es porque Él ve que tú no eres capaz y que Él se va a glorificar a través de ti. Eso es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Dios nos dará y nos pondrá en lugares donde la gente va a decir, ese no es capaz. No, yo conozco a alguien que mejor que él. Si alguien te dice eso, glorifica a Dios, porque si no eres el calificado es porque Él se va a glorificar. El día que usted se sienta calificado y diga, yo me merezco este cargo, soy el mejor que canto, soy el mejor que predico, entonces no lo haga, porque eso es vanagloria y ya no es Dios en ti, sino simplemente tu sabiduría humana, y ahí no va a pasar nada, no va a haber efecto espiritual, simplemente una emoción superficial. Vas a enriquecer el conocimiento de la gente, pero ese conocimiento no va a traer conversión. Sadiel. Exactamente, es tremendo, pastor, el hecho de nosotros, como digamos la palabra, no merecemos, digámoslo así, no merecemos tal cargo, tal lugar, simplemente a Dios le plació. Y a veces yo lo digo por mí, a veces yo me sorprendo, ¿no? Y digo, Señor, pero realmente es tu gracia, es tu favor inmerecido. Claro, porque imagine de donde Dios lo sacó a usted. Sí. ¿Quién iba a pensar que usted iba a cantar, a adorar? Pero Dios es así. Así es, nosotros somos incapaces de hacer cosas y simplemente Dios nos ve que somos incapaces, pero Él nos capacita, tal como la palabra que dijo el hermano Carlos. Así que tranquilos, amados, si tienes un llamado de Dios, quizás algún día Dios te pondrá en un lugar frente a personas más capacitadas que tú. Dios no levanta un líder porque sabe más. Dios no levanta un líder porque tiene más conocimiento. No, Dios lo levanta porque es un llamado independientemente de lo que Él sepa y de lo que Él haga. Por eso hay gente que dice, yo merezco estar en ese lugar porque yo sé más que Él. No, puede que sepas más, pero no tienes el llamado. Por eso que si tú lo haces, no verás el mismo fruto que el otro. Porque aunque el otro no tenga lo que tú tienes, tiene el respaldo de Dios. Qué precioso esto. Bueno, esto es maravilloso y vamos a avanzar un poquito. Perdóneme que me detuve ahí entre paréntesis, porque me gusta aquí que cuando Saulo fue a su primer viaje misionero, fue el Espíritu Santo quien lo llamó. Y valía la pena hablar del llamamiento, un poquitito al menos, para resaltar la importancia que es cuando es Dios quien nos llama y no el hombre. Cuando es Dios quien nos delega y no nuestras emociones. Bien, vamos al versículo 4 de Hechos 13. Para los que están entrando a la transmisión, estamos predicando sobre el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces se va Bernabé y se van Saulo y salen de Antioquía de Siria y se van a la isla de Chipre. Lea el 4, por favor. Dice así: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Continúa. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Continúa. Tenían también a Juan de ayudante. Y Pare ahí. Quiero resaltar algo importante. Fíjense que ellos respetaban el orden. Ellos llegaban a las sinagogas de los judíos. Eran judíos. Y ya Chipre y todo eso ya era parte del pueblo gentil. Pero ellos respetaban e iban a los suyos primero, a las sinagogas de los judíos. Ahora Chipre, no olviden que Bernabé era natural de Chipre, fue a predicarle a los suyos. Aquí vale la pena resaltar algo. Hay gente que quiere predicarle a otros, pero no le predica a los suyos. Ojo, esto es importante. De nada sirve usted hacer mucho por los demás. Por eso la palabra del Señor dice allá en Primera de Timoteo, si no me equivoco, capítulo 5, el versículo 8.
Dice, si alguno no provee para los suyos, pasa a ser peor que un incrédulo. Léalo. Aquí está. Sí. A ver, ¿qué dice? Sí, Léalo. ciertamente. Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo conozco mucha gente que son excelentes en lo que hacen en la iglesia, pero no comparten eso con su familia. No comparten el evangelio con los suyos. Hasta dan mal testimonio. Hasta dan mal testimonio. Y son excelentes oradores, cantantes, músicos, pero llegan a la casa y son un desastre. Entonces yo creo que aquí debemos resaltar, Satiel, Pastor Iván, que no adelanta a nosotros hacer muchas cosas para Dios cuando realmente no estamos ganando. Alguien dijo esto. Todo tiene un orden. ¿Cuál es el alma más importante que debe ser salva? Primero la nuestra. Después los que están a nuestro alrededor, nuestros hijos, esposa, primos, tíos. Y después vamos a los demás. Hay cristianos que no comparten el evangelio con su familia. Y la mayoría, he descubierto esto, no comparten el evangelio. ¿Saben por qué? Porque dan mal testimonio. Y no se sienten dignos y no tienen la moral para decirle al tío, tío, conviértase. No, porque el tío sí lo conoce. Cambio en la iglesia, somos buenos camaleones. Nos camuflamos y aleluya, santo. Y podemos pasar por alto y la gente dice, uy, qué ungido. Pero tu familia sí te conoce. ¿Qué tal eso? Efectivamente, pastor. Conozco incluso... Usted no, ¿no? No. Ah, bueno, me asusta. Conozco algunos quizás pastores que no les gustaba que uno les invitara quizás al pueblo, al barrio, a la ciudad donde salió, porque la gente del pueblo, la gente de la ciudad conocía El testimonio exacto la desagradable. la clase de personas que eran antes de ser quizás pastores, y entonces ellos decían, no, mejor no voy, porque me van a criticar, me van a juzgar. Ahí está entonces consejo. Bernabé predicó en Chipre con la cabeza en alto porque era un hombre de testimonio, era un profeta, era un hombre de Dios y podía predicarle a los suyos. Pregunta para hoy: ¿puedes tranquilamente predicarle a tu familia? ¿Cómo está tu testimonio con los que están cerca de ti, con los de tu sangre? Es importante. De nada sirve aparentar ante la gente que no te conoces cuando eres un desastre en tu casa, en tu hogar y con los tuyos. Entonces eso es algo a resaltar. Y en el versículo 6, quiero aclarar aquí algo, que en el versículo 5 entra otro personaje. En el versículo 5 entra Juan Marcos. Estamos analizando Hechos capítulo 13 de manera expositiva, versículo por versículo. Y en el versículo 5, cuando llegan a Chipre, la Biblia menciona otro que iba con ellos, Juan Marcos, un ayudante. Más adelante le vamos a hablar de este señor. Hay algo mucho que hablar de este señor, y yo sé que esto va a traer restauración a muchos de ustedes. Pero por favor ténganlo en cuenta. Juan Marcos estaba con ellos. En el versículo 6 dice, y habiendo atravesado toda la isla de hasta Pafos, estaban en Chipre y llegaron hasta la punta de la isla, hallaron a cierto mago, falso profeta, como siempre. No falta el que falsifique las cosas de Dios, y este era judío, y su nombre era Bar Jesús. Bar Jesús. Y la Biblia dice que Pablo y Bernabé tuvieron un encuentro con el procónsul Sergio Paulo. Un procónsul era un alto oficial romano, era el alto mando ahí en la isla de Chipre. Y tuvieron un encuentro con este procónsul llamado Sergio Paulo. Dice que era un varón prudente,
Y llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mira, era un romano, era un gentil, pero quizás escuchó la fama o se interesó por las cosas de Dios y mandó a llamar a Bernabé y mandó a llamar a Saulo porque quería oír. Pero le resistía Elimas. Elimas era el mismo mago, porque así se traducía su nombre. Bar Jesús es el mismo Elimas. Entonces cuando Pablo predicaba y Bernabé, ahí estaba este señor estorbando. No sé, la Biblia no dice cómo, pero yo creo que el hombre, porque según la cultura romana, muchos procónsul, muchos hombres gobernadores de Roma siempre tenían adivinos a su lado para recibir consejos. Entonces yo me imagino a Elimas al lado de procónsul diciéndole: no le crea, eso es mentira. Yo me lo imagino, yo me ilustro a este mago, a este adivino, a este Bar Jesús diciéndole al procónsul: eso son falacias, eso es mentira, no le crea. Interrumpiendo el mensaje de salvación, interrumpiendo el mensaje de salvación para el procónsul Sergio Paulo. Pero esto me encanta, analizar los viajes misioneros, porque siempre vamos a encontrar oposición. Cristianos, siempre vamos a encontrar oposición. Hay gente que quiere escuchar el evangelio, pero no falta el primo, la tía, no falta el ateo, no falta el que cree en tantas cosas hoy en día de mentalismo, que somos no sé qué, que venimos del mono y quieren interrumpir el mensaje. No sé si les ha pasado. ¿Cuántas veces estamos predicando en la iglesia y hay gente que se le sienta al lado al otro y comienza a distraerlo y no les deja tener paz para aprender? Pues Pablo encontró oposición, pero yo les digo, aunque haya oposición, el Señor nos ha dado el poder del Espíritu Santo y tenemos que predicar por encima de cualquier oposición. Sí, Pablo. Aquí hay algo interesante, versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, ojo aquí, Saulo era el nombre judío, el nombre hebreo de Pablo. Saulo en el hebreo significa pedido a Dios. Eso significa el nombre de Saulo, que es el nombre de este personaje en hebreo. Pablo es el nombre romano, porque Pablo es un nombre romano que significa pequeño o humilde. Y a partir de aquí, Lucas, que es el autor del libro de Hechos, de aquí en adelante lo llama Pablo. Como que aquí nos está queriendo decir el autor de Hechos: este Saulo es Pablo. Por eso aquí hace la referencia. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Es bonito resaltar esto de los nombres, porque aquí Pablo significa pequeño. Y Pablo siempre expresó que él era el último de los apóstoles. Tremendo. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Verso 8, esto es algo importante. Pablo era humilde a pesar de las revelaciones y el poder que tenía. Pablo se mantuvo pequeño, humilde, no de estatura, sino en su carácter. ¿Qué dice? Dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Está hablando de cuando el Señor se le apareció y lo delegó al apostolado. Hoy en día hay una enfermedad que se llama apostolitis. Sí. Todo el mundo quiere ser apóstol. Ay, yo soy apóstol. Cuidado con esa enfermedad de apostolitis. Señores, tenga cuidado con eso. Por eso por allá el Señor le habla a una iglesia del Apocalipsis: tengo algo bueno contra ti, que has hallado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hoy en día todo el mundo es apóstol, el apóstol tal, y hasta ni testimonio moral tienen, solo porque pastorean o es más, usan eso como marketing, porque el apóstol vende, ¿no? Uy, el apóstol. Usted no necesita promocionarse con títulos.
El último apóstol, el abortivo, dice Pablo, fue él. Entonces no nos pongamos nombres que a la verdad no nos caben en este tiempo. Pastor, y disculpe que lo interrumpa, y el verso A ver. 9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Imagínense, ni siquiera se sentía digno este señor. Él mismo lo Y dice. hoy en día cualquiera medio se bautiza y ora por alguien y ya se creen apóstoles. No dudo del ministerio apostólico, no dudo de eso, pero apóstoles como tal, como un oficio, señores, eso acabó hasta Pablo. Ministerio apostólico quizás lo hay, pero como oficio, Pablo fue el último de los apóstoles. Entonces, y era un hombre humilde, como su nombre lo indica, Pablo. ¿Qué hora tenemos? Bueno, yo hoy voy a ser específico en el horario. Tengo una razón muy grande. Así que si los dejo así los dejamos con ganas, mañana continuamos. Vamos a hablar 5 minutitos más. 5 minutitos porque hoy la palabra va a ser más corta, porque vamos despacito, vamos analizando los viajes misioneros del apóstol Pablo. Entonces, cuando Pablo vio a este mago Barjesús interrumpiendo para que Sergio Paulo, el procónsul, no recibiera el mensaje del evangelio, ¿qué le dijo? Sadiel. Le dijo así: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Escuche esta exhortación, señores. Le dijo: hijo del diablo, Hijo del diablo. enemigo de toda justicia, Ay, Dios. ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Escuchen esto, hijo del diablo. Hay gente que viene de esa simiente. Hay gente que siempre, esa gente se va a oponer a la predicación del evangelio. No se asusten, cristianos, cuando haya gente oponiéndose para que un familiar suyo no se convierta. Hay gente que quiere oír, pero esta gente con sus teorías y sus ideologías quieren interrumpir el mensaje. Pero Pablo lo exhortó y le dijo: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y le envió un juicio. ¿Cuál fue? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Dios mío, lo dejó ciego temporalmente, pero lo dejó ciego. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder. Ahora, no vaya a dejar usted ciego a cualquiera, por favor. Yo no estoy diciendo que ustedes tienen que enceguecer a todo el mundo, porque más de uno va a hacer esto ahorita. Ay, el pastor dijo que había que pedir a Dios que los dejara ciegos. Pero podemos hacerlo con sabiduría. Orar a Dios para que el Señor quite todo estorbo. Hay gente que, repito, puede dañar tu comunión con Dios. El procónsul se dio cuenta que este Barjesús era un estorbo, quizás por ignorancia. A ver, vamos a profundizar aquí. Quizás hay una relación en tu vida que está estorbando tu comunión con Dios, un noviazgo que no es de Dios. Quizás estás en un lugar donde Dios no se mueve en ti porque no es la voluntad de Dios que estés ahí. Quizás hoy debes identificar cuál es tu Barjesús. Para el procónsul, Barjesús era un mago, un adivino que estaba interponiéndose e interrumpiendo el mensaje. Pregunta: ¿cuál es tu Barjesús? Identifique qué es lo que interrumpe que el evangelio se desarrolle en tu vida. ¿Qué es? ¿Una persona? ¿Una costumbre? No sé, un mal hábito. Hay que destruirlo, hay que reprender toda oposición del diablo. Oramos para que el Señor enceguezca todo plan del enemigo, que el diablo sea enceguecido para que tu familia llegue a los pies de Cristo. Bendito sea el Señor. Y escuchen esto. Dice la Biblia que el hombre quedó ciego y en tinieblas y buscaba a alguien que lo ayudara. Cuando el procónsul vio esto, dice, viendo lo que había sucedido, creyó
escuche la fresita del mensaje de hoy, porque aquí voy a terminar. Aquí viene una coma, y si lo que viene no estuviera escrito, más de uno iba a malinterpretar esto. ¿Por qué creyó el procónsul? Muchos dirán, ay, porque vio al mago siendo enceguecido. Cuando vio el milagro, el prodigio, cuando Pablo lo encegueció, creyó. Los milagros jamás producen fe salvadora. Oiga, los milagros emocionan, los milagros atraen, pero no producen fe salvadora. ¿Por qué creyó el procónsul? No porque vio al mago ciego, maravillado de la doctrina del Señor. El procónsul no solamente se entusiasmó porque vio el poder, el juicio que cayó sobre el mago, sino que se maravilló por la doctrina, la enseñanza de la palabra. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Escuchen esto. Los milagros nos emocionan, pero he visto gente sanada y cuando termina el culto se van a sus pecados. Hay gente que ve los milagros y se emocionan y aplauden, termina el culto y siguen en su inmundicia. Los milagros no cambian a nadie, es la palabra la que transforma. Es la doctrina de Cristo, la doctrina. Él se maravilló de la doctrina, no del juicio, porque eso fue extraordinario. Vio a ese hombre ciego, pero él se maravilló y creyó por la doctrina. Cuando se predica la doctrina, la palabra. ¿Y qué es doctrina? Doctrina son las bases fundamentales de la Biblia. La palabra, lo que está escrito. Muchos confunden la doctrina con las normas de la iglesia. Son dos cosas aparte. Ahora, ¿son necesarias las normas? Sí, para que no haya desorden en la iglesia. Pero no me confunda la doctrina con las normas. La doctrina es lo que está en la Biblia, las bases fundamentales. A ver, díganme en una doctrina. Doctrina de la salvación. Que se escuche. De la salvación. La doctrina de la salvación, la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dígame otra, Carlos. Una doctrina fundamental. Jesús es Dios. La deidad de Cristo. Esas son doctrinas fundamentales. Eso es lo que hay que predicar. Hay gente que solo predica normas y lo que hace es condenar a la gente. Quítese esto, póngase esto, y solo predican normas sin fundamento bíblico. Predica la doctrina y la doctrina produce cambios. No predique los cambios sin doctrina. Predica doctrina y la doctrina producirá los cambios. Gloria a Dios. Escriban eso en Instagram. Voy a repetirlo. No predique cambios, predique doctrina y la doctrina producirá esos cambios que usted quiere ver en la gente. Wow, esto es precioso. Entonces el procónsul creyó, se salvó por la doctrina que el apóstol Pablo y Bernabé les predicó en la isla de Chipre. Tremendo, ¿no sabía? Impresionante. Es extraordinario saber esto, pastor, que hay gente pues que va a recibir, hay gente que simplemente va a ver el cambio, la transformación que hace Cristo Jesús, y eso va a producir en ellos un anhelo. Por eso es que en una oportunidad también la Biblia habla el apóstol Pablo lo dijo, el testimonio. Por testimonio le decía a las esposas, tu esposo llegará por tu testimonio. Es importante porque esto también trae salvación, trae cambios a la vida de las personas. Es bueno saber cómo este hombre, cómo este procónsul recibió la salvación y quedó maravillado de la doctrina del Señor. Es impresionante y nosotros pues quedamos sorprendidos el hecho de que cómo Dios usaba a sus siervos, cómo Dios usaba a sus hijos en ese lugar. Bueno, señores, vamos a terminar aquí por hoy. Quedamos en el versículo ¿qué? 12. Mañana empezamos el versículo 13. Eso se llama un sermón expositivo, versículo por versículo, estudiando los viajes del apóstol Pablo. Pero, perdón, mañana no vamos a proseguir este mensaje. El viernes a las 5 de la tarde. El viernes a las 5 de la tarde continuaremos con este mensaje de los viajes del apóstol Pablo.
Carlos, interesante esto, ¿no? Sí, muy interesante. Yo creo que muchas de las personas que están oyendo este mensaje van a sufrir, vamos a decirlo así, una transformación en su modo de conducir al pueblo, porque mucha gente desde los púlpitos atropella queriendo producir cambios físicos en las personas sin haber enseñar la doctrina que transforma el espíritu y el corazón. Carlos, yo voy a decirle algo. Hay predicadores que suben y solo hablan del pelo, del pantalón, de la pintura y condenan a la gente. Yo he visto gente que cuando escuchan la doctrina verdadera, el Espíritu Santo produce en ellos cambios sin necesidad de estarlos condenando y restregándoles en la cara un montón de normas que a la final mucha gente sale ofendida. Y muchos dicen, no, es que no aguantan la sana doctrina. Eso no es sana doctrina. Repito, la doctrina es la que está en la Biblia. Si quieres ver esos cambios, a los que les gusta esos cambios y creen que eso es lo que produce salvación, predica la doctrina de la Biblia y el mismo Espíritu Santo va a regenerar a la persona, le va a enseñar a la persona cómo vestir. Un cristiano viste piadosamente porque el Espíritu Santo le enseña. Dice que Él nos enseñará y nos guiará a toda verdad. No se trata de la prenda, se trata de que haya temor en mi corazón. Y cuando hay temor, el Espíritu Santo me enseñará cómo conducirme. Pastor José Manuel, tengo, llamémoslo así, un testimonio que yo viví. Cuando yo inicié en los caminos del Señor, toda la vida me gustó sentarme en la parte de adelante. Y un día me fui a una vigilia, iba con un pantalón de vestir, iba con una camisa polo, ¿sí? Y mis zapatos. Pues para mí yo no estaba mal vestido, ¿sí? Y esa noche, pastor, el Espíritu Santo visitó mi vida, ¿sí? Porque, llamémoslo así, no porque no haya sido bendecido, no, porque toda la noche me sentí juzgado. Yo sentía que me decían, mírelo cómo vino vestido, mírelo cómo está vestido, y yo miraba para atrás y me sentía juzgado. ¿Sí? Sentía que la gente me murmuraba y como que los escuchaba, pero yo entendí que no era la gente, sino era el mismo Espíritu de Dios el que estaba pidiendo el cambio, ¿sí? En mi vida, pastor. Fue tremendo lo que viví yo en esa noche. Bueno, qué bonito cuando es Dios quien produce los cambios. Si Dios ha producido cambios, no es para salvarte, es porque ya te salvó. ¿Escucharon eso? Si Dios produjo cambios en ti, no, Él no dijo, voy a cambiar esto para salvarte. No, si ya los produjo es porque ya te salvó. Por eso hay gente que cree que porque tuvo algunos cambios, la salvación descansa en esos cambios. La salvación no descansa en los cambios que usted hizo, descansa en lo que Cristo hizo en la cruz. Dele gracias a Dios. Si tienes temor en alguna área de tu cuerpo, gloria a Dios. Vive, y si eso te hace sentir bien delante de Dios, anda, sigue adelante. Pero no juzgue a los que no tienen ese cambio. No los juzgue. No les diga hijos del diablo. No los maltrates. Dios trata con cada persona independientemente, a su tiempo, todo a su tiempo. Entonces son cosas importantes. Prediquemos la doctrina de la Biblia y Dios producirá los cambios en el corazón de las personas. El viernes continuaremos con este tema del primer viaje misionero.